Y nosotros que queríamos partir con buenas noticias, pero la verdad esta es una noticia que es importante conversarla porque impacta el presupuesto familiar, aunque la energía eléctrica impacta como un 2,2% del presupuesto familiar, que es poquito podríamos decir, pero las cosas se van sumando. Entre un 2,5 y un 16% podrían subir, para el 90%, eso sí, de las personas va a subir un 2,5%. Estamos todas incluidas porque es bajo un cierto consumo mensual. Esto pasa porque el Ministerio de Energía decidió descongelar las tarifas que venían fijas desde el 2019. Sí, igual fue una medida que estuvo harto tiempo funcionando por el tema de la pandemia también, por eso se expandió esa medida. Exactamente, en varios servicios, pero y ahora esto se va a revertir y se produce esta alza. ¿Cómo nos va a impactar? ¿A quién le va a impactar? ¿De qué manera evitar que nos suba mucho la luz? Tenemos un montón de temas respecto a esto. ¿Ustedes apagan la luz siempre que salen de una pieza? Uy, yo decía que mi papá me enseñó a ahorrar muchas cosas cuando chica. Una, el tema de las lucas. Y dos, cada vez que salíamos de una pieza, mi papá me decía, hay que apagar la luz, hay que apagar la luz. Lo mismo que cuando tenía el agua prendida, siempre cerrar la llave. Exacto. Entonces yo soy muy maniática con apagar las luces. De hecho, acá en TVN, cada vez que uno entra, es como, ¿por qué el estudio está prendido? ¿Dónde la apago? En verdad, no me gustaría hacerlo, pero yo creo que parte por uno también. Será como una cosa de época también, porque yo me imagino cuando uno es como más adolescente, como que tiende a dejar las luces prendidas. Yo peleo ahí con mis hijos, que apaguen las luces, que no quede la luz prendida. Obviamente, por ejemplo, no sé, yo uso muchas ampolletas que son de bajo consumo. Las ampolletas LED, ¿no es cierto? Porque ya no se pueden comprar incandescentes, pero eso ayuda a que baje un poquito el consumo. Siempre apagar las luces. Y la otra cosa que me he ido obsesionando, sacar los enchufes de las cosas que no se están usando. Por ejemplo, los electrodomésticos que uno tiene de repente enchufados en la cocina, o los cargadores para los celulares. Nunca he sabido si eso es mito o realidad, que por el solo hecho de estar enchufados, sí, tienen consumo fantasma, efectivamente. No sé qué tanto reflejen, porque sería un buen ejercicio que uno, por ejemplo, de un segundo a otro desconecte y ver si es que se reflejan en la cuenta del mes siguiente. Pero lo del celular no solo es que uno deja conectado el cargador y que te va consumiendo fantasma, sino que también el enchufar el teléfono y no dejarlo que haga la carga completa, eso también es poco eficiente y gasta más energía a la larga. Ah, mira, no sabía. Sí. Interesante. Para eso están los polemiquísimos en su momento, medidores inteligentes, que nos iba a permitir de alguna manera entender cuál es el consumo de cada electrodoméstico que tenemos en la casa. Incluso hay algunos lugares del mundo donde las personas hasta desenchufan el refrigerador. ¿Pero cómo? ¿Y los alimentos? Dios mío. Los desenchufan, por ejemplo, en la noche, se mantiene cerrado el refrigerador, al día siguiente se enchufa. Hay toda una serie de situaciones que uno podría generar en la práctica para poder ahorrar. El refri es uno de los electrodomésticos que más gastan, y de hecho también es muy importante que en estos últimos años se dieron cuenta que ahora la normativa de venta de electrodomésticos, cada vez que uno compra uno, tiene indicadores, un sello donde te dice el nivel de eficiencia. Claramente uno tendría que optar a que tuviesen mayor eficiencia, y eso significa la letra A, y ahí va bajando según su categoría. Lo bueno es que como ahora ya está competencia, yo me acuerdo que en un momento era súper complicado encontrar aquellos electrodomésticos que son más eficientes por un buen precio. Ahora, como hay harta competencia, ¿no es cierto?, hartas marcas que han llegado al mercado, etcétera, muchas que vienen de China, y que se puede precisamente encontrar electrodomésticos que tienen este sello A, como tú dices, a un precio más competitivo, uno puede elegir con más. Entonces, importante también entender y saber bien cuando uno está eligiendo, comprando un electrodoméstico, las características, etc. Sí, bueno, y también cómo uno usa los electrodomésticos, porque de hecho, una de las cosas que, no solo el funcionamiento del refrigerador, por ejemplo, es algo que gasta mucha luz, sino que la cantidad de veces que uno abre el refrigerador. Oye, sí, de hecho, esa como la abertura que uno dice, a ver, ¿cuánto rato voy a estar aquí? Eso, el consumo ahí se va dando vuelta. Igual lo que tú decías hace un ratito. El refrigerador está pelado dentro, así que aunque lo abran, no van a encontrar nada. Igual lo que tú decías de que cuando uno es adolescente quizás tiene menos conciencia, claro, porque uno no paga la cuenta. Exactamente. Bueno, y este tema de las alzas en las cuentas de la luz también hay que tener ojo, porque se podría sumar, y yo no quiero ser un pájaro de mal agüero, pero a lo que se está hablando ya respecto, por ejemplo, al precio del gas. Porque resulta que, evidentemente, con las crisis y como está todo interconectado a nivel mundial, todo lo que ha pasado, por ejemplo, con Rusia y Ucrania, una guerra que continúa activa, lamentablemente, también ha encarecido costos, y esos costos debieran de alguna otra manera traspasarse durante el invierno acá a nuestro país. Así que toda medida de ahorro que uno pueda asumir, aunque sea chiquitita, bueno, nos viene bien, sobre todo en este escenario de inflación. Estuvimos hablando la semana pasada del UEF, etcétera, etcétera. Así que la idea es tener datos con algún experto.
Esa es la idea, pero antes con el Nico a la calle a ver qué es lo que hace la persona común y corriente en su casa y si saben que va a subir la luz. Ese es el tema. Nosotros por eso quisimos salir a la calle para conversar con la gente y mientras estábamos en comerciales, mientras ustedes hablaban, yo estaba acá con la señora María de Cerrillo, en Cerrillo vive usted. Sí, Los Valledor. De Los Valledor. Señora María, ¿qué le parece a usted el tema del alza de la luz? Terrible, terrible porque imagínense los sueldos, dígame usted, el pan todo caro, ahora la luz, ¿cómo se va a alumbrar la gente? Ahora que viene el invierno se ocupa más luz, pues. Usted toma, lo conversamos también fuera de cámara, ¿qué medidas toma para poder ahorrar electricidad en su casa? Bueno, por lo menos apagar la luz, acostarme más temprano, no planchar, Está buena esa. el refrigerador Planchar. abrirlo pocas Real. veces y como le digo, tratar de, por ejemplo, yo tengo calefacción eléctrica, no usarla nomás, no usarla, porque no se puede. Usted vive sola, me decía. Sí, yo vivo sola, pero igual yo pago, me salen 25.000 pesos. Claro. Entonces, igual es harto, pues si usted lo va sumando eso, más las cosas que tiene que comprar para la casa, la mercadería, todo eso, no le alcanza, no le va a alcanzar. Y debería de haber un bono para los abuelitos ahora por esta alza de luz. Sí, usted me decía, estas cuentas de servicios básicos no debieran subir. No deben de subir, no deberían de subir, porque imagínese un trabajador, una familia que tiene 4 niños, 2 niños, no le alcanzan. Entonces no deberían subir las mercaderías, esas cosas, no deberían de subir. Si el que más sufre al final es el pobre. Eso es un millón de gracias, señora María. ¿Viste? Eso es lo que queríamos recoger, como un poco las opiniones de la gente en la calle. Y la señora María me decía, yo soy jubilada, yo vivo sola, pero claro, ¿cómo ahorro finalmente para poder, para que no me toque tan fuerte este tema del alza de la luz? Chuta, Nico, cuidado. Hola, hola. Estamos preguntando con respecto al alza de la luz, al alza de la electricidad. ¿Cómo lo enfrenta usted? Bueno, yo creo que una vez más nos quieren castigar, otra vez a nosotros, a la gente que trabaja, la gente de esfuerzo. Creemos que en realidad esto va cada vez de mal en peor. No tenemos buenos sueldos, creen que por cumplir con 40 horas laborales eso mejora las condiciones de nosotros en nuestra vida y la verdad de las cosas es que no es así. O sea, la alza de la electricidad en nuestro país es un golpe más en la quijada a la gente de la tercera edad, a la gente que tiene problemas con familiares con discapacidades, a la gente que vive de un sueldo base tan pequeño como el que tenemos hoy día en Chile. O sea, el costo de alza, el de la vida de nosotros es muy alto comparado con otros países. Entonces, todo está caro, la mercadería está cara y más encima la luz la suben. O sea, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo quieren que nosotros sigamos aguantando esto? Un millón de gracias. Viste, son las opiniones y es lo que queríamos recoger. Las opiniones de la gente, ¿cómo les va a afectar? Hoy día hay una incertidumbre con respecto a cuánto va a ser lo que va a subir. Dicen que la gente que hoy día paga hasta 45.000 pesos en su cuenta de la luz le va a subir un 2,5%, entre 45 y 65.000 pesos subirá un 10%, y la gente que paga sobre 65.000 pesos le podría subir hasta un 16,8% en la cuenta de la luz. Que claro, finalmente si uno suma entre todos los gastos que hay para una familia normal, obviamente se encarece un montón el costo de la vida. Vamos a seguir recogiendo aquí impresiones de la gente. Les doy el pase mientras tanto, después seguimos enganchados desde acá. Gracias, Nico. Sí, pues harto. Vamos a hablar de ese proporcional, porque la verdad es que también yo pensé al tiro, dije, bueno, por ejemplo, una emprendedora que tiene una máquina de coser en su casa, que tiene emprendimiento o que trabaja con un horno eléctrico, bueno, eso impacta directamente en un negocio. En el negocio, claro. Que Estamos generalmente hablando de son pymes. para subsistencia. Ahora, no sé, claro, si lo hacen en su casa... Los negocios chiquititos son los que más son. Claro, pero no sé si se puede hacer un cambio de energía eléctrica a uno como industrial, si es que uno vive en una casa, no es cosa de preguntárselo, quizás sí hay una opción. Pero todo eso significa inversión. Exactamente. Entonces, igual es un gasto que va a venir fuerte Sí. para la gente. Bueno, tenemos un experto que es Humberto Verdejo, docente de Ingeniería Eléctrica de la USACH, que está con nosotros en contacto. Hola, Humberto. Hola, ¿cómo están? Buenas tardes. Nosotros muy bien, gracias, pero con este tema del alza de las tarifas eléctricas entre un 2,5 y un 16%. Tenemos entendido que el 90% de los hogares chilenos va a tener solo un alza de un 2,5%. ¿Hasta qué límite de consumo se va a aplicar un 2,5%?
A ver, primero que todo hay que poner en contexto que si no hubiese este mecanismo de estabilización, las tarifas hubiesen subido un 45%. Eso hay que transparentarlo y por eso se legisló el año pasado y estamos con tarifas retroactivas. En el fondo estas debiesen haber comenzado a regir el 1 de julio del año pasado. Pero eso, perdona Humberto, ese 45% tiene que ver con la sequía. ¿Con qué tiene que ver? ¿Por qué sube tanto? No, tiene que ver principalmente porque el 2019, durante la pandemia, recuerden ustedes que veníamos viviendo alzas de tarifa más o menos considerables y producto del estallido social se congelaron las tarifas. Y en el fondo se congeló la componente que pesa más en la tarifa, que es el costo de la energía. Y se congeló pensando que con un mecanismo de estabilización se podrían evitar estas alzas por varios años. Pero desafortunadamente ese mecanismo no funcionó bien y hubo que legislar nuevamente, puesto que las condiciones que permitieron estabilizar la tarifa en 2019 se acabaron y lo que nosotros dejamos de pagar en ese momento había que pagarlo ahora, y si no hubiésemos o no se hubiese legislado nuevamente, ahora las tarifas hubiesen subido un 45%. Entonces, en el fondo, lo que hay, el trasfondo que hay sobre todo esto es que no estamos pagando lo que realmente debiésemos pagar. Entonces, con esta nueva ley que se promulgó en agosto del año pasado, vamos a comenzar a devolver lo que no se pagó durante estos años, pero de manera gradual. Es decir, la gente que paga hasta 45.000 pesos, respondiendo a tu pregunta, la tarifa le va a subir en este semestre un 2,5%. Que eso, si uno lo lleva en plata, una cuenta tipo 33.000 pesos, va a subir hasta 1.000 pesos, para ponerlo en números cerrados. Los consumidores que usan más energía, por ejemplo, entre 45.000 y 65.000 pesos, a ellos la tarifa les va a subir un 10%. Entonces, si eso lo llevamos a número, una cuenta tipo de 50.000 pesos va a subir 5.000 pesos. Humberto. Y finalmente, sí. ¿sí? No, termina, por favor. Perdón. Y finalmente tenemos el tercer grupo, que son los usuarios que pagan más de 65.000 pesos. Y a ellos, a ese grupo sí le va a golpear un poquito más fuerte en esta pasada, en el sentido que es una cuenta tipo de 70.000 pesos, paga 70.000 pesos mensuales, su cuenta va a subir en 12.000 pesos. Entonces, esos son los rangos que estamos manejando. Respecto, la nena recién planteó una inquietud respecto a los emprendimientos pequeños que son en las casas, que puede ser pastelería, que puede ser una máquina de coser, por ejemplo, que consumen energía eléctrica. ¿Existe la posibilidad de que esa energía residencial pueda tener una tarifa un poco más de negocio o de empresa? Sí, es una excelente pregunta porque se discutió mucho en la formulación de esta ley, porque este 90% que dice muy bien el Ejecutivo que ya protegió son usuarios residenciales, es decir, casas comunes y corrientes que pagan hasta 45.000 pesos. Pero las micropymes y las pymes indudablemente consumen más que eso. Y desde los números que nosotros manejamos, ellos van a estar por lo menos en el tramo 2 y tramo 3. Sí, y eso significa que su alza va a estar entre el 10 y el 17% más o menos. Entonces, lo que quedó establecido en la ley y que fue parte de la discusión parlamentaria es que el Ejecutivo iba a tratar de implementar algún mecanismo para ayudar a las pymes. Y entiendo que esa es una de las tareas que tiene ahora el Ejecutivo, particularmente el Ministerio de Energía, para buscar alguna alternativa que permita no golpear, por supuesto, a los sectores más productivos. Porque, para que lo tengan en cuenta, para una pyme, por ejemplo, que paga 70.000 pesos mensuales, la tarifa le va a subir de la misma forma como si el negocio fuese una gran empresa o una industria. No hay discriminación si es pyme o una gran empresa. Entonces, indudablemente, para no golpear al sector productivo y particularmente a los emprendedores, indudablemente hay que avanzar en algo que permita amortizar el alza. Porque lo otro que también hay que socializar es que estas alzas van a ser sostenidas en el tiempo. En el fondo, y hay que transparentarlo, de aquí al 2027 la cuenta o la tarifa, digamos, para los 2 primeros tramos no va a bajar. Porque hay que devolver
lo que no pagamos desde el 2019. Y Humberto, en ese sentido, ¿qué podemos hacer como consumidores, volviendo un poco al tema hogar, para poder contrarrestar esta alza? Porque hemos estado conversando acá sobre el uso de distintos electrodomésticos que quizás sean un poco más eficientes, o ese mito que estábamos conversando hace un rato, si es que desconecto el cargador del celular, ¿va a reflejarse algún tipo de descuento dentro de mi cuenta? ¿Qué acciones puedo tomar para que estos 1.000 pesos, 5.000 pesos, 12.000 pesos, según el tramo que nos estabas dando de ejemplo, se vea reflejado de aquí en el futuro y podamos mejorar nuestras conductas como consumidores también? Mira, estuve escuchando atentamente cuando ustedes partieron el programa y me causó mucho gusto que ustedes entreguen información certera, como por ejemplo la ley de etiquetado de eficiencia energética. Esa es una ley vigente hace varios años atrás y establece que los artefactos deben tener una categoría, desde la letra A, que es el verde, hasta la letra F, que es la más oscura. En el fondo, lo primero es enseñarle a la gente que puede elegir artefactos que sean eficientes desde el punto de vista eléctrico. Entonces, eso es una manera muy directa de educar, pero indudablemente, mientras más eficiente, es más costo en la inversión, y eso también hay que transparentar. En segundo lugar, también estaba escuchando atentamente el consumo vampiro, que es cuando dejar los artefactos conectados. Desafortunadamente no mueve mucho la aguja, no va a generar un impacto muy grande de ahorro. Lo que sí, de una u otra manera, uno podría pensar que sí mueve la aguja, y sobre todo de abril a septiembre, donde recuerden ustedes que está este famoso recargo por energía adicional de invierno, es la calefacción. Claro. Por ejemplo, una estufa eléctrica, si ustedes la hacen funcionar 4 horas al día durante los 30 días del mes, va a subir solo por consumo en calefacción 23.000 pesos. Entonces, solo por usar una estufa eléctrica 4 horas al día. Entonces, ¿qué se le puede pedir a la gente? Bueno, que de una u otra manera, en un escenario ideal, pudiese buscar mecanismos de calefacción alternativos, como por ejemplo el aire acondicionado. Pero otra vez volvemos a caer en el tema que el aire acondicionado sigue siendo costoso. Eléctrico, claro. Por otro lado, resulta en algunos casos, o resultaba conveniente, porque ahora el precio de la parafina está muy alto, utilizar esta estufa parafina, que son una mezcla eléctrica a combustión. Pero también los costos son bastante altos. Bueno, también hay una buena recomendación, podría ser el tema de ver el aislamiento de nuestras casas, porque también hay veces donde se fuga el aire en las ventanas, etcétera, y también eso justamente para allá iba. Excelente. Una de las cosas que hace falta, y en la regulación sobre todo, en las casas nuevas ocurre, porque los edificios, los departamentos tienen condiciones de aislación mucho mejores. Pero ¿qué pasa con las casas antiguas? No sacamos nada de tener un aire acondicionado o una estufa de las más eficientes si es que tenemos filtración en las ventanas. En el fondo, si las ventanas son muy antiguas, probablemente más antiguas que el aluminio, mucho calor se va a perder por ahí. Mientras más ventanas tenga un espacio, menor capacidad de guardar el calor. Yo no soy especialista en arquitectura, pero sí he conversado con algunas personas y existe un gran pérdida de calor por el techo. Entonces, indudablemente, mejorar las condiciones de aislación va a ayudar a que el consumo de energía para calefaccionar se reduzca. Ahora, Oye, Humberto, por otro lado, ¿sí? Sí, perdona, es que estaba pensando en el tema de la aislación de las ventanas. No necesariamente uno tiene que pensar en hacer una inversión y cambiar las ventanas. Hay unas espumitas que las venden ahí en cualquier ferretería. O una buena cortina también. También hay unas cositas que uno pone debajo de la puerta para que no se vaya el calor por debajo de la puerta. O sea, hay un montón de cositas que uno podría ir sumando, ¿no es cierto?, para poder mantener más aislada la casa. Humberto, pero una cosa que quiero insistir, porque primero, esta alza de tarifa, ¿cuándo la vamos a empezar a vivir? Y segundo, yo entiendo que estuvimos con las tarifas congeladas, pero no entiendo por qué una tarifa sube un 45%, da lo mismo que haya sido acumulado en el tiempo, pero igual es una alza importante en la generación de energía y quiero entender por qué es tan grande, porque tenemos escasez, no entiendo bien eso. ¿Por qué las tarifas suben tanto anualmente? Ya, voy a hacer un poquito de historia. Ya. El 2019 veníamos registrando alzas de tarifa en torno al 5-10% semestralmente. Entonces, si uno miraba en el año, ya se acumulaba en torno a una alza de un 15%. Entonces, ¿qué es lo que ocurrió? Que la gente empezó a reclamar. Sí, y esa alza, por ejemplo, del 5%, ¿por qué se da? Para allá voy. Por los contratos de suministro que firman las empresas de generación con las de distribución. Si todo hubiese funcionado de la
si no hubiésemos hecho ningún mecanismo de estabilización, el año pasado ya las tarifas hubiesen bajado un 20%. Pero el gobierno de la época tuvo que responder también a la coyuntura del estallido social. Entonces, los beneficios de las energías renovables no convencionales que iban a bajar las tarifas en el futuro, a partir del 21 en adelante, se llevaron al presente con el 2019 endeudándonos. Pero ese endeudamiento no resultó. Entonces, como hay que comenzar a pagar lo que no se dejó de pagar, sin esta ley que se implementó el año pasado, ahora las tarifas hubiesen subido un 45% de una sola vez. Entonces, por eso es que el Ejecutivo el año pasado reaccionó tan rápido. Sí, y eso empieza a ser real cuando, Humberto, la tarifa esta de la que estamos hablando. Son dos cosas. La normativa dice que en el momento en que los decretos tarifarios están publicados en el diario oficial, las empresas de distribución están autorizadas a implementar las alzas. Ahora, indudablemente tiene que haber un acomodo por parte de las empresas de distribución, pero yo estimo que a partir de la facturación de este mes ya debiesen comenzar a aparecer las tarifas con las alzas por tramos que ustedes muy bien explicaron. Bien, no sé si tienen más preguntas, chicas. No, yo creo que muy completa la información, Humberto. Muchas gracias por explicarnos y muchísimas gracias por estar aquí con nosotros.